Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, es un gusto enorme el poder estar compartiendo otro más de estos videos en el que la intención, bueno, es platicar acerca de la adolescencia. Fíjese que últimamente me ha llamado la atención en el que se confunde mucho este término de la adolescencia con la juventud pues de alguna manera tardía o inclusive la niñez, porque seguramente que para los que son papás, mamás, bueno, ahora están pensando que tienen hijos de 7, 8 años que son preadolescentes. Bueno, platicarles un poquito. La adolescencia, de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, ocupa básicamente de los 10 a los 19 años, estandarizado a nivel mundial como el término de adolescencia. Sin embargo, ya empezamos a observar estos cambios físicos en los chicos desde los 8 y 9 años. Principalmente cuando yo estudiaba medicina, bueno, tener una pubertad antes de los 10, 12 años significaba un estudio intenso desde el punto de vista endocrinológico, porque suponíamos que había una pubertad adelantada. Sin embargo, en el hoy, las chicas a partir de los 8 años ya pueden empezar a tener crecimiento mamario, empiezan a tener esta sudoración que de pronto quienes lo detectan pues son los papás o los maestros, ¿no? Donde los chicos ya empiezan a tener esta sudoración extrema. Y también por otro lado tenemos la adolescencia de los varones que puede empezar inclusive desde los 9 años. Esto se llama adelanto secular de la pubertad. ¿Qué significa? Que de acuerdo al cambio climático, al cambio de alimentación, bueno, estamos teniendo un adelanto en todos estos cambios físicos en los chicos y las chicas. Por otro lado, es importante poder reconocer estos cambios porque también desde el punto de vista social, bueno, no es lo mismo tener ya hormonas circulantes a los 8, 9, 10 años, donde inclusive la atracción hacia los compañeritos, especialmente en las chicas, se nota. Y entonces empieza a ver desde inclusive tercero, cuarto, quinto de primaria, pues que ya empieza a ver esto de los noviazgos entre los niños, por ponerle en ese término, y que de alguna manera también llama la atención. ¿Por qué digo las chicas? Porque la pubertad generalmente se adelanta 2 años en el sexo femenino. Entonces las mujeres empezamos antes con este proceso puberal y hay un desfase de prácticamente 2 años. Entonces los varones alrededor de segundo, tercero, secundaria es cuando ya empiezan a tener como esta inquietud de la atracción hacia las parejas, para abundar un poquito en esto. La adolescencia temprana, de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, es de los 10 a 14, de los aproximadamente 14 a 16, 17 sería la adolescencia media y la adolescencia tardía aproximadamente 16, 17 a los 19 años de edad. Y cada una compromete diferentes cuestiones culturales, sociales, biológicas y por qué la dividimos de esta manera. Bueno, porque principalmente en la adolescencia temprana son todos estos cambios puberales que los chicos los observamos. En la adolescencia media se caracteriza más por esta interrelación y esta inquietud desde el punto de vista de la sexualidad. Hablamos del inicio de las primeras relaciones sexuales, la inquietud de los métodos anticonceptivos, la inquietud de cómo me veo ante la pareja, ante los demás, y la pubertad prácticamente está casi por terminar. Y la adolescencia tardía, que son más los proyectos de vida. ¿A qué me voy a dedicar? ¿Con qué pareja quiero? ¿Con quién me relaciono un poco mejor? Y hay una perspectiva hacia estar prácticamente terminando la preparatoria, el bachillerato, o para muchos chicos ya empezar a trabajar formalmente porque ya tienen la mayoría de edad. Entonces, esto matiza los diferentes momentos en esta adolescencia. Yo espero que esto haya sido de mucha utilidad para ustedes y los invitamos a que toquen la campanita, les invitamos a que se comuniquen por Twitter o en Facebook a nuestras redes sociales Doc Guille o Doctora Guillermina. Muchísimas gracias, es un placer poder platicar con ustedes de lo que tanto me apasiona. Gracias.